Creí que el amor era un refugio. Hasta que su aliento en mi cuello me hizo cuestionar si era una trampa mortal. En Oviedo, donde la lluvia fina lava los pecados ajenos pero no los míos. Dormí en casa de un amigo y su hermano se quedó a mi lado sin decir palabra. Como si el silencio pudiera borrar el roce de nuestras pieles. Y en ese instante, supe que el infierno no ardía en las llamas, sino en el vacío que deja un secreto compartido con el hombre equivocado. Me llamo Eduardo. Y en aquellos días de finales de otoño en Oviedo, la ciudad se sentía como un laberinto de adoquines resbaladizos y fachadas barrocas que ocultaban grietas profundas, iguales a las de mi alma. Tenía 28 años. Un trabajo anodino como profesor de historia en un instituto de extrarradio, donde los chavales me miraban con esa mezcla de curiosidad y desdén que reserva la juventud para los que no encajan del todo. Yo no encajaba. Nunca lo había hecho. En una familia asturiana de raíces obreras, donde mi padre, un minero jubilado con pulmones negros de carbón, repetía que los hombres de verdad no lloran ni se miran el ombligo. Ser gay era como llevar una bomba de relojería en el pecho. La había desactivado hacía tiempo. O eso creía. Enterrándola bajo capas de sonrisas forzadas y citas con mujeres que nunca pasaban de la cena. Aquella noche, todo empezó con Miguel, mi amigo de la universidad. Nos conocíamos desde la Facultad de Filosofía en la Universidad de Oviedo. Aquellos años de manifestaciones contra la crisis y noches en sidrerías donde el orujo quemaba la garganta y aflojaba las lenguas. Miguel era el tipo de persona que te hace creer en la lealtad, alto, con barba desaliñada y una risa que retumbaba como truenos lejanos. Vivía en un piso viejo en el barrio de la Tenderina. Un laberinto de escaleras estrechas y olor a guisos eternos. Con su hermano mayor, Óscar, que acababa de volver de Madrid después de un divorcio que lo había dejado hecho trizas. Llegué a su casa empapado por la lluvia asturina. Esa que no cae con furia sino que se cuela como un susurro insistente, calando hasta los huesos. Era viernes. Y Miguel me había invitado a una cena improvisada, fabada recalentada, queso cabrales y botellas de sidra que escanciábamos con ese ritual casi sagrado, alzando el vaso a la altura de la cabeza para que el chorro aherado cayera espumoso. Hablamos de todo y de nada, del curro, de las elecciones que venían, de cómo Oviedo se estaba llenando de turistas que fotografiaban la catedral como si fuera un decorado de postal. Óscar estaba allí, callado en su rincón del sofá, con una cerveza en la mano y los ojos fijos en un punto indefinido de la pared. Tenía 32 años. Pero parecía mayor, el divorcio con Laura, su ex, lo había marcado como una cicatriz fresca. Era alto como Miguel, pero con el cuerpo más tenso. Músculos forjados en gimnasios de barrio y una mandíbula cuadrada que delataba esa herencia asturina de hombres duros, de los que cargan sacos de cemento sin quejarse. No sé por qué, pero desde el primer vistazo, Óscar me desarmó. No era solo su físico, el pecho ancho bajo la camiseta raída, las venas marcadas en los antebrazos, sino algo en su quietud. Una vulnerabilidad que asomaba en las comisuras de sus labios cuando creía que nadie lo veía. Cenamos. Reímos. Y el alcohol hizo su magia. Miguel se emborrachó primero, contando anécdotas de la mili que nos hicieron doblarnos de risa. Yo lo seguí. Pero Óscar apenas tocó su segunda cerveza, cuando Miguel se desplomó en su cama, balbuceando algo sobre mañana hay que madrugar. El piso quedó en silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. ¿Quieres el sofá o la habitación de invitados?, me preguntó Óscar.
Su voz grave como el rumor de un río subterráneo. Elegí el sofá. Demasiado cansado para discutir. Y me tendí bajo una manta raída que olía a tabaco y a hombre. Él dudó un segundo en el umbral de la puerta. Su silueta recortada contra la luz mortecina del pasillo. Buenas noches, Eduardo, murmuró. Y se fue. O eso creí. No dormí. La lluvia. El jet lag emocional de un día largo. Y ese cosquilleo inexplicable en el estómago me mantuvieron despierto. Al cabo de una hora. Oí pasos. Suaves. Casi inaudibles. La puerta crujió. Y allí estaba Óscar. De pie en la penumbra. Con un vaso de agua en la mano. No podía dormir. Dijo. Como excusa. Y se sentó en el borde del sofá. Tan cerca que sentí el calor de su muslo contra el mío a través de la manta. No hablamos. No hacía falta. Sus ojos. Oscuros como el café solo que toman los asturianos al amanecer. Se clavaron en los míos. Y en ese silencio se gestó todo. Extendió la mano. Rozó mi brazo un gesto casual. O eso quise creer. Y el mundo se inclinó. Mi corazón latía como un tambor de sidra. Y él. Sin decir palabra. Se quedó a mi lado. Su respiración sincronizándose con la mía hasta que el roce se volvió inevitable. Aquella noche no cruzamos líneas que no pudiéramos borrar. Solo un abrazo torpe. Cuerpos entrelazados en la oscuridad. Su cabeza en mi hombro mientras fingíamos dormir. Pero al amanecer. Cuando Miguel salió roncando de su habitación. Óscar ya se había levantado. Preparando café en la cocina como si nada. Me miró de reojo. Una sonrisa fugaz que era mitad disculpa. Mitad promesa. Y supe que Oviedo. Con su niebla perpetua. Acababa de convertirse en el escenario de mi ruina. Los días siguientes fueron un baile precario en el filo de la navaja. Volví a mi piso en el centro. Un ático diminuto con vistas a la Plaza de la Constitución. Donde el bullicio de los mercados me recordaba que la vida seguía su curso normal para los demás. Pero para mí. Todo se había teñido de Óscar. Sus mensajes llegaban a deshoras, café en el Fontán mañana. Pensando en la lluvia de anoche. Nada explícito. Nada que delatara el fuego que nos consumía por dentro. Nos veíamos a hurtadillas, un paseo por los jardines de San Francisco. Donde los plátanos centenarios susurraban secretos al viento, una cerveza en un bar de Cima de Villa. Con las paredes cubiertas de grafitis que hablaban de rebeldía y amores rotos. Él hablaba poco de su divorcio, Laura y yo éramos como dos piezas que no encajaban. Pero el mundo esperaba que lo hiciéramos. Y yo. En mi silencio. Le contaba fragmentos de mi propia cárcel, la presión de mi familia en Gijón. Las visitas anuales donde mi madre me preguntaba por esa novia que nunca traes. Y mi padre. Con su tos crónica. Gruñendo que los maricones no duran en esta tierra. Óscar era heterosexual. O eso decía el guión que la vida le había escrito. Casado 5 años. Un hijo de 3 que ahora vivía con Laura en Madrid. Pero en esos encuentros robados. Su mano en mi rodilla bajo la mesa. Su mirada que se demoraba en mis labios. Había una verdad que ardía más que la sidra. No sé qué me pasa contigo. Me confesó una tarde en el Monte Naranco. Sentados en un banco con vistas a la ciudad envuelta en bruma. Es como si siempre hubiera estado esperando esto. Sin saberlo.
Yo quería creerle. Quería que esto fuera real. Pero el miedo era un compañero fiel, el suyo. Por su hijo y su reputación de hombre recto, el mío. Por la homofobia latente en Oviedo. Esa ciudad que presume de progreso pero donde un beso entre dos hombres en la calle aún provoca miradas que cortan como cuchillos. La densa niebla de la relación se espesaba con cada encuentro. Miguel. Ajeno a todo. Nos invitaba a barbacoas en su piso. Y allí. Entre risas y humo de chorizos. Óscar y yo jugábamos a ser invisibles. Una noche. Después de una discusión con Miguel sobre fútbol, el Sporting de Gijón contra el Oviedo. Esa rivalidad que divide familias. Óscar me acompañó a casa. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y frío. Y en el portal de mi edificio, bajo la luz amarillenta de una bombilla, nos besamos por primera vez. Fue un beso hambriento. Desesperado. Sus manos en mi nuca tirando de mí como si temiera que me evaporara. No pares. Susurré contra su boca. Y él no paró. Subimos las escaleras a trompicones, tropezando con la ropa que se amontonaba en el suelo. Y en mi cama deshecha, con las sábanas oliendo a lavanda barata. Hicimos el amor como si el mundo se acabara al alba. Pero el alba siempre llega. A la mañana siguiente, Óscar se vistió en silencio, evitando mis ojos. Esto no puede ser. Edu. Tengo un hijo. Una vida. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Pero peor era el vacío que dejó al marcharse, cerrando la puerta con un clic que resonó como un veredicto. Me quedé allí, desnudo y temblando, mirando el techo agrietado, preguntándome cómo un hombre que me había tocado con tanta ternura podía ahora fingir que no existía. Los días se convirtieron en semanas de agonía sorda, mensajes ignorados, excusas para no vernos. Y en las raras ocasiones en que coincidíamos en casa de Miguel, su mirada esquiva me hacía sentir como un ladrón pillado en flagrante. La presión crecía como la marea en la ría de Avilés. En el instituto, mis alumnos notaban mi distracción. Un chaval, Pablo, me preguntó un día si estaba enfermo de amor o qué. Y supe que mi máscara se resquebrajaba. En casa, mi familia llamaba, mi hermana menor, desde Barcelona. Insistía en que viniera a Nochevieja, para que conozcas a una amiga. Y yo mentía con una sonrisa que no sentía. Óscar. Meanwhile, volvía a sus rutinas, recogía a su hijo los fines de semana. Cenaba con Miguel como si fuéramos extraños. Pero en las noches solitarias, cuando Oviedo dormía bajo su manto de estrellas ocultas por nubes, yo revivía cada roce, cada susurro. Y el dolor se convertía en una rabia contenida. Un veneno que me carcomía las venas. Una tarde de diciembre, con la primera nieve salpicando los tejados, la Vica CHA me estalló en un susurro. Estaba en el supermercado de El Hórreo, llenando el carrito con latas de atún y pan de centeno. Cuando lo vi, Óscar, al otro lado del pasillo de las conservas, con una cesta en la mano y los hombros encorvados. Nuestros ojos se cruzaron. Y por un segundo, el tiempo se detuvo. Caminé hacia él, impulsado por una furia que no sabía que albergaba. ¿Esto es todo? Me usas y desapareces como si fuera un error. Le espeté en voz baja, pero lo suficientemente alta para que una anciana al lado alzara la ceja. Él palideció. Miró alrededor como un animal acorralado.
No es tan simple. Edu. Mi ex. ¿Mi hijo? Si se enteran. Me quitan todo. Sus palabras eran un muro. Pero en sus ojos vi el abismo, el mismo miedo que me paralizaba a mí. Multiplicado por 10. Regresé a casa con el corazón en un puño. Y esa noche, solo en mi ático, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho desde niño. Sollozos ahogados contra la almohada. Imaginando un mundo donde Oscar y yo pudiéramos caminar de la mano por la calle Uría sin que nadie nos escupiera. El silencio de mi piso se volvió ensordecedor. Un eco de todos los no que había tragado en la vida. Pensé en llamar a Miguel. En contarle todo. En quemar ese puente para no volver atrás. Pero el miedo. Ese viejo compañero. Me ató las manos. En cambio, escribí un mensaje que no envié, el silencio quema más que cualquier palabra. Si no eliges, elijo yo por ti. La de Nenen se acumulaba como nieve en las cornisas. Lista para caer en avalancha. Navidades se acercaban. Y con ellas, la farsa familiar. Mi madre insistió en que fuera a Gijón. A la casa de mis padres junto al puerto. Donde el olor a mar y a fabada me recordaría siempre quién debería ser. Óscar. Por su parte, planeaba viajar a Madrid para ver a su hijo. Pero Miguel lo retuvo con una cena de Nochebuena en su piso. Ven tú también. Edu. Me dijo por teléfono. Su voz alegre ajena al torbellino que me devoraba. Acepté. Porque rechazar habría levantado sospechas. ¿Y por qué? En el fondo, una parte enferma de mí anhelaba ver a Óscar. Aunque fuera para sufrir. La cena fue un suplicio envuelto en papel de regalo. El piso de Miguel olía a cordero asado y a turrón. Con villancicos sonando bajito en la radio. Estábamos los tres. Más una vecina solitaria que Miguel había invitado por caridad. Óscar llegó tarde. Con el pelo revuelto por el viento y una botella de vino bajo el brazo. Nuestras miradas se evitaron como imanes invertidos. Pero el aire entre nosotros crepitaba de electricidad no dicha. Brindamos por la familia. Por el año nuevo. Y cada sorbo de vino sabía a hiel. Bajo la mesa. Su pie rozó el mío accidentalmente o no. Y el pulso se me aceleró como un tren desbocado. Miguel. Ajeno. Contaba chistes verdes sobre curas y monjas. Y la vecina reía con esa carcajada forzada de quien finge felicidad. Después de la cena. Mientras lavábamos platos en la cocina estrecha. Óscar y yo nos quedamos solos un momento eterno. Él secaba un vaso con un trapo. Yo fregaba con furia contenida. No puedo seguir así. Murmuré. El agua caliente quemándome las manos. Él dejó el vaso. Su rostro a centímetros del mío. Y por un segundo creí que me besaría allí mismo. Con Miguel en el salón. En cambio, susurró, yo tampoco. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que lo grite a los cuatro vientos y pierda a mi hijo? Su voz temblaba. Y vi en él el mismo abismo, el hombre que amaba. Pero que elegía la cobardía por supervivencia. Me marché temprano. Pretextando un dolor de cabeza. Y en la calle nevada. Bajo las luces parpadeantes de las farolas. El frío se coló en mis huesos como un presagio. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno personal. En el instituto. Un escándalo estalló,
un alumno había sido agredido por ser gay. Un puñetazo en el baño que dejó moratones y un silencio colectivo que me revolvió las tripas. Di una clase improvisada sobre derechos LGTB, citando la Ley de Matrimonio Igualitario del 2005. Pero mis palabras sonaban huecas porque yo mismo vivía en las sombras. Oscar. Meanwhile. Se distanciaba más, sus mensajes eran fríos. Excusas sobre trabajo en una constructora local, donde cargaba vigas como si pudiera descargar su culpa sobre el hormigón. Una noche. Desesperado. Lo busqué en un bar de la calle Gascona, el epicentro de la vida nocturna ovetense, donde las terrazas humean de sidra y risas. Lo encontré solo en una esquina, con una caña a medio beber y los ojos vidriosos. ¿Por qué me haces esto?, le espeté, sentándome frente a él sin pedir permiso. La música de fondo, un fado portugués que no pegaba con el ambiente, ahogaba nuestras palabras. Él me miró. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Porque te quiero. Joder. Pero no como debería. No como el mundo espera. Fue la confesión que anhelaba. Pero llegó envuelta en espinas. Hablamos hasta el cierre, desgranando miedos, su infancia en un pueblo de las cuencas mineras, donde los maricas eran chivo expiatorio de frustraciones, mi propia huida a Oviedo para escapar del peso de Gijón. Al final, en la puerta del bar, me abrazó con fuerza, su aliento a sidra en mi cuello. Dame tiempo, suplicó. Yo asentí. Pero en mi interior, la grieta se ensanchaba. El turning point llegó como un rayo en cielo despejado. Una mañana de enero gélida, cuando Oviedo despertaba bajo un sol pálido que no calentaba. Estaba en casa de Miguel, ayudándolo a arreglar una gotera en el baño, un favor inocente. O eso creí. Él había salido a comprar herramientas, dejándome solo con Oscar, que leía el periódico en la cocina. El silencio era espeso, cargado de lo no dicho. Entré a por un café. Y allí estaba él, de espaldas, lavando tazas. Nuestras manos se rozaron al alcanzar la jarra. Y el mundo se detuvo. No más juegos, dije. Mi voz un hilo tenso. Él se volvió, sus ojos ardiendo, y me empujó contra la encimera, besándome con una urgencia que sabía a despedida. Hicimos el amor allí mismo, en la cocina desordenada, con el riesgo de que Miguel regresara en cualquier momento. Fue salvaje, desesperado, uñas en la piel, gemidos ahogados contra el hombro, el sabor salado del sudor mezclándose con el café amargo. Después, tendidos en el suelo frío, él lloró. Esto me está matando, confesó, su cabeza en mi pecho. Laura lo sospecha. Me ha preguntado si hay alguien más. Y no pude mentirle del todo. El pánico me invadió como una ola. ¿Laura? ¿En Madrid? Pero peor fue lo que vino después. El sonido de la llave en la cerradura. Miguel entró, con bolsas de ferretería en las manos. Y nos encontró así, semidesnudos, enredados en un caos de ropa y emociones. El tiempo se congeló. Miguel dejó caer las bolsas, el martillo rodando por el suelo con un clangor metálico que resonó como un disparo. ¿Qué coño es esto?, rugió, su rostro pasando del shock a la furia en segundos. Oscar se levantó de un brinco.
subiéndose los pantalones con manos temblorosas. «Hermano». Espera. Balbuceó. Pero Miguel no escuchaba. Me miró a mí. Su mejor amigo. Como si fuera un extraño. «¿Tú? ¿Con mi hermano? ¿Desde cuándo? ¿Me tomas por idiota?» Las palabras volaron como cuchillos. Traición. Asco. Mentiras. Óscar intentó mediar. Pero Miguel lo empujó contra la pared. «Eres mi sangre». ¿Y él? Él es un puto maricón que te ha pervertido. El insulto me atravesó. Pero no tanto como el silencio que siguió. Cuando Óscar no lo negó. No me defendió. Solo bajó la cabeza. Murmurando «lo siento». Salí de allí como un ladrón. Corriendo por las escaleras heladas. El frío enero azotándome la cara. Corrí hasta mi piso. Donde me encerré. El teléfono vibrando con mensajes que no leí. El mundo se derrumbó en ese instante, el secreto expuesto no como una liberación, sino como una sentencia. Me senté en el suelo del salón. Rodeado de libros de historia que ahora me parecían cuentos infantiles. Y el dolor me invadió en oleadas. Dolor por Óscar. Que había elegido el silencio otra vez, por Miguel. Cuya amistad acababa de evaporarse en veneno, por mí. Que había creído en un amor que Oviedo nunca perdonaría. Tumbado en la cama. Con las persianas bajadas. El tiempo se diluyó en un limbo de lágrimas y arrepentimientos. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Valía la pena un roce en la oscuridad por esta ruina? El clímax no fue un estallido de gritos o peleas callejeras. Como en las películas que tanto despreciaba por su falsedad. Fue algo más sutil. Más asturiano, un enfrentamiento en la quietud de una sidrería vacía. Donde el escanciado de la sidra marca el ritmo de las verdades pendientes. 2 días después del desastre. Óscar me encontró en La Sana. Un local escondido en las afueras. Donde los culines se sirven sin preguntas y el fuego de la chimenea calienta almas heladas. Entró empapado por la lluvia. Con ojeras que lo envejecían 10 años. Y se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz ronca como grava. Pidió una botella. Y mientras escanciaba el chorro alto. Espumoso. Cayendo en mi vaso. Las palabras brotaron como un río desbordado. Me contó todo, las noches en vela pensando en mí. El terror a perder a su hijo si salía del armario. La culpa que lo devoraba por herir a Miguel. «Te quiero, Edu. más de lo que he querido a nadie. Pero este amor es una bomba. Y ha explotado». Yo lo escuchaba. El vaso frío en la mano. Sintiendo como el dolor se transformaba en una claridad fría. Por primera vez. No supliqué. No cedí. «Ya no», le dije. Mi voz firme por primera vez en meses. No más silencios. No más medias verdades. Si me quieres. ¿Elige? Todo o nada. Él se quedó mudo. Sus ojos buscando en los míos una salida que no existía. Hablé entonces de lo que nunca había dicho en voz alta, mi infancia escondiéndome en los acantilados de Gijón. Fingiendo jugar al fútbol para no ser el raro, las relaciones fallidas con mujeres que me dejaban vacío, el sueño de un amor que no tuviera que justificarse ante padres, hermanos o exesposas. He sacrificado demasiado por encajar. Ya no.
Óscar intentó tocar mi mano. Pero la retiré. Vete. Le pedí. No con odio, sino con una tristeza profunda que liberaba. Vete y vive tu vida. Pero sin mí en las sombras. Se levantó. La silla raspando el suelo de madera. Y en la puerta se volvió una última vez. Lo siento. Repitió. Pero ya no importaba. Salí de allí solo. Caminando por carreteras secundarias bajo la lluvia torrencial. El agua lavando las lágrimas que no caían. No fue una victoria ruidosa, fue una rendición honesta. El momento en que dejé de ser el hombre que esperaba y me convertí en el que soy. En las semanas que siguieron, el mundo se recompuso a retazos. Como un puzzle con piezas rotas que nunca encajan del todo. Miguel no me habló durante un mes, sus mensajes eran silencios acusadores. Y cuando al fin nos cruzamos en la calle Canónigo, su mirada era un muro de hielo asturiano. No sé quién eres ya, me dijo. Y aunque dolió, entendí, la traición no era solo mía, sino de un hermano que había mentido por omisión. Óscar se fue a Madrid con Laura. No por reconciliación, sino para mediar la custodia del niño. Me enteré por un mensaje breve: cuídate. Siempre serás parte de mí. Lo borré sin responder. Y en su lugar, empecé terapia en un centro LGTB de Oviedo. Un local discreto en la calle de la Independencia donde hombres como yo desentrañaban nudos emocionales con palabras crudas y cafés calientes. La curación no fue lineal, hubo noches en que el vacío me ahogaba. Mañanas en que el instituto se sentía como una jaula. Pero poco a poco. El precio se pagó, Miguel volvió. No como amigo de siempre, sino como un conocido cauteloso. Pidiendo disculpas en una cerveza tensa donde admitió su homofobia nacida del miedo a perder a su hermano. Fui un cabrón, dijo. Y aunque perdoné, la amistad se volvió frágil. Como cristal astillado. Óscar. ¿Desde lejos? Pagó con su propia ruina, oí que Laura lo dejó definitivamente. Y ahora cría a su hijo solo. En un piso alquilado en las afueras de la capital. Donde el silencio de las noches debe quemarle tanto como a mí. Yo. Por fin. Empecé a vivir sin máscaras. Salí con un chico del centro. Javier. Un librero con sonrisa fácil y ojos que no esquivan, paseamos por el parque de San Francisco sin escondernos. Besándonos bajo los plátanos como si el mundo nos perteneciera. No es perfecto, Oviedo aún murmura. Las miradas punzan. Pero es mío. La familia lo sabe ahora, mi madre lloró al teléfono. Mi padre gruñó pero no colgó. Y mi hermana me envió un billete a Barcelona para empezar de cero. Hoy. Un año después. Camino por la calle Uría con el sol de primavera filtrándose entre las nubes. Y el eco de Óscar es solo un susurro lejano. Me detengo en una sidrería. Pido un culín. Y mientras el chorro cae espumoso, me pregunto, ¿el amor verdadero quema o libera? Levanto el vaso al aire, brindando por los silencios rotos. Y sé que, al final, la respuesta no importa. Lo que importa es seguir escanciando. Gota a gota. Hasta que el vaso se llene.